Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Cotopaxi, Ecuador, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 47 al 59, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Que Dios bendiga nuestras almas y nos abra el entendimiento y nos abra las escrituras y nos permita comprender estos misterios del reino de los cielos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Comiendo al Hijo del Hombre, o comiéndose al Hijo del Hombre para tener vida eterna. Es necesario que el ser humano se coma al Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos vamos a comer al Hijo del Hombre? Si Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Esa es una buena pregunta, y cuando las personas tienen esa pregunta en sus mentes es porque están interesados en la vida eterna. Y ahora, todo esto fue representado allá, tanto en el huerto del Edén como también en la víspera de la Pascua. En el Edén, pues allí estaba el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y el árbol de ciencia del bien y del mal es una persona, y el árbol de la vida es otra persona. Dios representa las personas en árboles y también los representa en peces. Por ejemplo, Cristo dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y también el cristianismo, cuando estaba perseguido en el tiempo en que se escondían en las catacumbas, dibujaban un pececito, porque ese es el símbolo del cristianismo para
el cristianismo son representados en peces. Vean ustedes también en la parábola de la red, donde Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Vamos a ver aquí, capítulo 13, versos 47 al 50 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A los malos los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Los peces buenos son recogidos y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el día postrero, cuando sean resucitados los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y para los que van a ser transformados estando vivos, Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31: y enviarás sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Serán juntados los escogidos de Dios en el tiempo final, en el día postrero, porque necesitan ser llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, para ser preparados, para ser transformados, para así recibir la fe, para ser transformados en este tiempo final. Y la fe de rapto, la fe para ser transformados, la revelación para ser transformados en este tiempo final, gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, porque Él viene por sus hijos, por su iglesia, para llevar a cabo la labor que se requiere para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y ahora, viendo que Cristo representó a los seres humanos tanto en peces como en árboles, dice que el justo es como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. También la iglesia del Señor Jesucristo ha sido representada en árboles. Por ejemplo, está representada en ese árbol, el árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque es la congregación de los justos, porque han sido justificados por Cristo. Ser justificado por Cristo es quedar como si nunca en la vida hubiese pecado la persona. Ha sido justificada. Cristo quitó nuestros pecados y fueron echados en el mar del olvido. Y ahora, siendo que tanto los individuos son representados en árboles, también la iglesia del Señor Jesucristo, vean cómo también representa a los hijos del reino en el trigo y a los hijos del malo en la cizaña. Y ahora también en Malaquías capítulo 4, verso 1, nos dice Dios por medio de la profeta Malaquías: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ahora vean, son representados los malos en la estopa que es quemada. Y vean, no les dejará ni raíz ni rama. Ahora vamos a ver lo que dijo el precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista, en San Mateo capítulo 3, versos 10 en adelante, cuando dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz
de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de seres humanos. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vean cómo aquí, en este pasaje que les he leído, encontramos que los seres humanos son representados en árboles, y dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego del día ardiente como un horno que va a venir, al fuego que se va a desatar durante la gran tribulación. El fuego atómico que va a estar desatado ya está preparado, está almacenado y se va a desatar. Y también tenemos los volcanes, que también contienen fuego, azufre, lava volcánica y ceniza, y todo eso se va a desatar también. Y con toda esa lava volcánica se va a renovar la tierra. Y cuando regresemos con Cristo, después de la cena de la boda del Cordero, la tierra estará renovada. Y caminaremos sobre las cenizas de los malos, dice Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. ¿Pero qué será de los buenos, de los hijos e hijas de Dios? Él dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora el sol no tiene alas, pues las alas del sol son sus rayos, y ahora Cristo es la luz del mundo. Él es el sol de justicia. Cristo es representado en el sol porque el sol es el astro rey, y Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y sus alas son sus ángeles, sus dos olivos. Dice Jesús en San Mateo capítulo 16, verso 27 en adelante: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esas son las alas del Hijo del Hombre, sus ángeles. Por eso es que en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, donde estaba Dios, porque ese es el trono de Dios, tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó Salomón, a cada lado de donde estaba la presencia de Dios, Dios estaba sobre el propiciatorio, y a cada lado estaban un querubín a un lado y otro querubín al otro lado. En la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde estará Cristo manifestado en el día postrero, estarán Moisés y Elías. Esos son los dos olivos. Por eso también encontramos que el rey Salomón, cuando construyó el templo, construyó también 2 querubines de madera de olivo y los cubrió de oro y los colocó ¿dónde? En el lugar santísimo, y sus alas extendidas, y colocó el arca del pacto bajo las alas de los 2 querubines de madera de olivo. Ahí tienen, ¿dónde están los 2 olivos? En el lugar santísimo. Allí están los 2 olivos colocados por el rey Salomón. Y en el templo espiritual de Cristo, porque tanto el templo que construyó Salomón como el tabernáculo que construyó el profeta Moisés representan tanto el templo de Dios que está en el cielo, como también a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y la representación del templo que está en el cielo en el tiempo de Moisés era el tabernáculo que él construyó, y
Luego, en el tiempo de Salomón, era el templo que construyó Salomón. Y la representación del templo que está en el cielo en la actualidad es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo mismo que estaba en el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés, es lo que está en el cielo. Ahora en el cielo, Dios está en su trono, allí en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que es el asiento de Dios, el trono de Dios. Y a cada lado están Gabriel y Miguel. Esos son allí los que están cada uno a cada lado de Dios. Por eso, cuando aparecieron el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde apareció Elohim, Dios, en forma visible a Abraham y comió con Abraham, también aparecieron Gabriel y Miguel en forma visible, materializados, porque Dios es el creador. Creó un cuerpo para Gabriel y otro para Miguel y otro para sí mismo, y le apareció a Abraham y comieron con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y fueron Gabriel y Miguel los que libertaron a Lot, los sacaron a Lot y a su familia de allí, de Sodoma, a causa de la misericordia de Dios extendida a Abraham. Pues Abraham oró por Lot, su sobrino. Y ahora, cuando aparecen estos arcángeles Gabriel y Miguel, la humanidad tiene que estar alerta, porque se ha llegado a un entrelace dispensacional. Y por consiguiente, un juicio divino grande tiene que caer sobre la tierra. Y caerá sobre todos los que no han creído a Dios y su programa que ha estado siendo manifestado. Pero también una bendición grande hay para los que temen a Dios, buscan a Dios y sirven a Dios. Siempre ha sido así. Ahora, cuando aparecen estos arcángeles, también encontramos que es un tiempo en donde la misericordia de Dios ha sido extendida. O sea que, aunque ya la gente que vive en ese tiempo se merecían ya haber sido destruidos, por misericordia y por amor a los escogidos, Dios difiere su ira, la atrasa un poquito por amor a los escogidos, hasta que los escogidos están listos para recibir toda la bendición de Dios y escapar del juicio divino que va a venir. Ahora, Lot se daba mucho puesto, diríamos nosotros, y la esposa también. O sea que quizás querían mudar la casa completa. Quizás pensaban, bueno, ¿y dónde vamos a echar toda la mudanza? Y los ángeles tuvieron que apurar a Lot y a la familia, agarrarlos por las manos y sacarlos fuera. Y todavía la esposa de Lot se puso a mirar para atrás y se volvió estatua de sal. Era tiempo de escapar. Escapa por tu vida, huye. Y ahora, vean que siempre que se llega a esa etapa, es tiempo de escapar por la vida. Ahora, lo más importante es la vida eterna. Y la persona debe haber ya recibido a Cristo como su Salvador, que es la vida eterna. Debe haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haber recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente haber nacido en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo ninguna persona se une, porque toda persona que pertenezca a la iglesia del Señor Jesucristo ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios. Así como cuando usted apareció en esta tierra, fue por medio de ¿qué? De un nacimiento.
nació a través de sus padres terrenales. Y ahora, vean ustedes, el esposo es el que engendra, pero la esposa es la que lleva el bebé y la que da a luz el bebé. Y ahora Cristo es el que por creación divina produce ese nuevo nacimiento, pero lo produce, vean ustedes dónde, en medio de la iglesia, que es su esposa novia. Y ahora, ¿dónde es que se nace de nuevo? Se nace de nuevo por medio de Cristo, la palabra, en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que no se unen las personas a la iglesia, sino que nacen en la iglesia. Así como para usted ser hijo, un hijo original de un matrimonio, tiene que nacer por medio de ese matrimonio. Y para usted ser un hijo de Dios, nacido en el reino de Dios, nacido de nuevo, usted tiene que nacer por medio de Cristo en su iglesia. O sea que no puede decir una persona, yo nací de nuevo, y no pertenecer a la iglesia, y no estar en la iglesia de Jesucristo. No puede decir, yo nací de nuevo, yo pertenezco a otra religión, que no es la religión de la iglesia de Jesucristo. O sea, tiene que estar en el cristianismo, en la etapa y edad que corresponde a ese tiempo. Ahora, miren, la iglesia del Señor Jesucristo ha ido pasando por diferentes etapas, y en cada etapa, vean ustedes, ha tenido los hijos de Dios de esa edad. En ella es que han estado los hijos de Dios. Cristo, hablando acerca de su iglesia y de cada persona como individuo, dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Y mi padre es el labrador. Y él enseñó que a nuestro Padre le gusta que llevemos fruto y que llevemos mucho fruto. Ahora, la vid, ¿dónde echa el fruto? En las ramas. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, es esa vid porque está unida a la raíz que es Cristo. Él es la vid verdadera. Y la iglesia del Señor Jesucristo es las ramas, y es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene el fruto, los hijos e hijas de Dios. Y nosotros como individuos también tenemos lo mismo. Vean ustedes, Cristo es la vid, nosotros somos las ramas como individuos y llevamos el fruto de Cristo en nuestra vida. Ahora, hemos visto cómo Cristo hace comparaciones de seres humanos con árboles, con el trigo, con la cizaña, con la vid y también con árboles. Miren, cuando se nos habla de los dos árboles de olivo, ¿de qué está hablando? De los dos ungidos. Y así por el estilo. Y ahora, en el huerto de Edén, el árbol de la vida es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y también la Escritura nos dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahora pueden ustedes darse cuenta que
el verbo que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas. Dice, en él estaba la vida. O sea que el árbol de la vida en el huerto de Edén no es un árbol literal. Es Cristo el árbol de la vida. Por eso él pudo decir también, yo soy el pan de vida. Y también pudo decir, el que come de este pan vivirá eternamente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocimos por el nombre de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vean cómo en este pasaje que hemos leído se nos habla acerca del verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, y que es la luz que alumbra a todo hombre, y que esa luz venía a este mundo, y esa luz que es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino el pueblo hebreo, vino hecho carne, y ellos no le recibieron, le rechazaron. Pero todos los que le reciben o le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos, esto es, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como nacemos en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Ese es el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante, cuando le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Así como para usted entrar a su familia terrenal, tuvo que nacer en esa familia. Y ahora para nacer en la familia de Dios y para pertenecer a la familia de Dios, tiene que nacer en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento que produce Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, cuando la persona
nace de nuevo, obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Así como cuando usted nació en esta tierra, obtuvo un cuerpo de esta dimensión. Usted no puede decir que usted nació en esta tierra si usted no puede mostrar un cuerpo que ha recibido en esta tierra. Y así es también en el reino de Dios. Cuando la persona ha nacido de nuevo, ha recibido un cuerpo, pero eso es un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. En ese cuerpo teofánico Jesucristo le apareció en el Antiguo Testamento a Abraham, a Isaac, a Jacob. A Abraham le apareció como Melquisedec en una ocasión, y también luego le apareció en aquella otra ocasión como Elohim, y se materializó delante de Abraham y comió con Abraham. Y así se materializaron también Gabriel y Miguel. Y aquello está dando testimonio de lo que Dios hará en este tiempo final. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí, porque ahí hay mucho de qué hablar. Y ahora, cuando la persona ha nacido de nuevo, pues ha nacido, y si ha nacido, ha recibido un cuerpo. Y por cuanto ha nacido en el reino de Dios, ha recibido un cuerpo del cielo. Y cuando la persona muere físicamente, su cuerpo físico muere, la persona tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y va a vivir en ese cuerpo teofánico a la sexta dimensión. Ya sus labores, sus luchas y problemas terrenales terminaron. Los problemas y luchas terrenales que pertenecen a esta dimensión terrenal. Y allá no tiene los problemas que tiene acá en esta dimensión. Allá hay árboles, hay ríos, hay pajaritos, hay animales. Es otra dimensión. Y esperan allá en esa dimensión que ni trabajan, ni duermen, ni comen, ni se cansan. No duermen porque allí no hay noche. No se cansan porque están en un cuerpo inmortal, incorruptible e incorruptible, pero de la sexta dimensión. Esa es la clase de cuerpo que tienen los ángeles. Esa es la clase de cuerpo que Jesús tiene de la sexta dimensión. Ese es el cuerpo llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. ¿Y de dónde salió? De Dios. Y estando Dios en ese cuerpo teofánico, creó el universo completo, creó todas las cosas. Por eso dice, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Por él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así es que lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vean ustedes, corresponde al verbo que era con Dios y era Dios, el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y ahora, antes de él crear lo visible, creó lo invisible. Y por eso es que San Pablo, y cuando digo lo invisible, es lo invisible a la vista humana. Porque aunque es invisible a la vista humana, es visible a los que estén en esa dimensión. En el capítulo 11 de Hebreos, verso 1 en adelante dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En versiones más antiguas dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas de lo que no se ve. Ahora sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fue por el verbo, la palabra, que fueron creadas todas las cosas. Pero el verbo es invisible a la vista humana, porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico.
Y ahora Él se ha dejado ver en algunas ocasiones y a algunas personas. Él es el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel que libertó al pueblo hebreo, que le apareció al pueblo hebreo, que le apareció también a Moisés y usó al profeta Moisés para la liberación del pueblo hebreo, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios, o sea, Dios con su cuerpo teofánico. Y cuando se hizo carne, allí estaba, en medio del pueblo hebreo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho carne, hecho hombre. El verbo se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. O sea que el pueblo hebreo, cuando rechazó a Jesús, estaba rechazando al mismo Dios suyo, al mismo Dios del pueblo hebreo, vestido de carne humana. Por eso Isaías capítulo 7, verso 14 dice que el mismo Señor os dará señal. Vamos a ver, tal y como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora, por eso es que Jesús decía: el Padre y yo una cosa somos. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a Dios, dice San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, miren en Hebreos también, capítulo 1. Hebreos capítulo 1 nos habla así, verso 3. El cual, hablando de Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Ahora podemos ver que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La parte visible de Dios es Jesucristo en su cuerpo teofánico, es la parte visible en esas dimensiones, sexta dimensión y otras dimensiones, y la parte física visible de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, que nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Y con ese cuerpo suyo llevó a cabo la redención nuestra. Llevó a cabo por medio de su propio cuerpo la purificación de nuestros pecados, derramando su sangre, con la cual nos limpió de todo pecado. Y ahora, Él, siendo la luz que alumbra a todo hombre, y Él dándonos vida eterna al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre preciosa, Él nos da de su Espíritu. Y por consiguiente, nos da un cuerpo teofánico igual al suyo. ¿Y cómo puede Él darnos un cuerpo igual al suyo? Pues sencillo. Ese cuerpo que usted tiene, ¿de dónde usted lo sacó? ¿Quién se lo dio?
¿Dónde estaba? Pues dice, miren, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice San Pablo que Dios allí recibió los diezmos, Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y le dio pan y vino. Y dice que Leví estaba diezmando a Melquisedec también, porque estaba en los lomos de Abraham. Y era el nieto o bisnieto bisnieto de Abraham. Todavía no había nacido Isaac, ni tampoco Jacob. Y Leví es hijo de Jacob. Isaac es hijo de Abraham. Jacob es nieto de Abraham. Y Leví es bisnieto de Abraham. Hasta el bisnieto estaba diezmando allí. Y si estaba diezmando allí Leví, pues por consiguiente estaba diezmando Isaac, estaba diezmando Jacob y Leví también. Ahora, vean cómo cada uno de ustedes también estaba en los lomos de su padre y de su abuelo también. Y ahora, ¿dónde estaban nuestros cuerpos teofánicos? Estaban en el cuerpo teofánico de Jesucristo. Y así como sale en la forma correspondiente nuestro cuerpo físico por medio de la unión de papá con mamá y luego nace, así también vean ustedes cómo obtenemos el cuerpo nuevo teofánico de la sexta dimensión. Y así como Jesucristo se ha dejado ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, también en la forma de una columna de fuego. Vean ustedes, una columna de fuego que habla, pues toda persona tiene que saber que es un hombre, un ser ahí, que está ahí, pero que es visto en la forma de una columna de fuego. Es como nosotros. Nos hablamos los unos de los otros, pero nos vemos en la forma de un cuerpo de carne, hueso y sangre. Y ahora, en Proverbios y en Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 1, verso 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahora, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento era visto, algunas veces era visto en la forma de la columna de fuego que guiaba al pueblo hebreo, pero en una ocasión el profeta Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, no me verá hombre, mira, yo pasaré delante de ti proclamando el nombre de Jehová y pondré mi mano sobre ti, sobre tu rostro y te colocaré. Estarás colocado en la hendidura de la peña mientras yo pase, y cuando haya pasado yo quitaré mi mano de sobre ti y entonces verá mis espaldas. Ahora vean ustedes que el que le hablaba a Moisés en esa columna de fuego se dejó ver de espaldas a Moisés cuando pasaba, pero también encontramos que él apareció en una ocasión a los padres de Sansón, que son Manoa, y le habló de que tendrían un hijo. Ese sería uno de los jueces de Israel. Y luego Manoa preparó un cabrito, le dijo, espera hasta que yo te prepare algo de comer, un cabrito.
Y entonces él le dijo que sí, que iba a esperar, pero dijo, sí, vas a ofrecer algo, ofrécelo a Jehová. O sea, ofrécelo en sacrificio a Jehová. Y él lo trajo y lo ofreció sobre la roca y encendió el fuego. Y mientras era consumido por el fuego el sacrificio, el ángel de Jehová que le había hablado a Manoah subió por el fuego. Y entonces Manoah, que no sabía que ese era el ángel de Jehová, dijo, vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Porque el ángel de Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vean ustedes, aún con todo eso Dios había dicho, no me verá hombre y vivirá. Y otro caso fue el caso de Jacob. En el capítulo 32 del Génesis encontramos ese caso, versos 21 al 32, donde Jacob luchó con un ángel. Dice, vamos a leerlo aquí. Dice, verso 24 en adelante del capítulo 32 del Génesis, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba. Ahora vean cómo Jacob dice que vio a Dios cara a cara. Y aún con eso en San Juan dice que nadie jamás ha visto a Dios. Ahora, habrá una contradicción entre lo que dice Jacob y lo que dice Manoah, y dicen otras personas, y lo que dice San Juan capítulo 1, verso 18, y lo que le dijo Dios a Moisés, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No hay ninguna contradicción. Miren, yo puedo decir, o usted puede decirme a mí, recuerda que nosotros nos vimos en tal ocasión y nos saludamos y nos dimos la mano. Y yo le puedo decir, sí, yo recuerdo que nos vimos, nos saludamos y hablamos y nos bendecimos el uno al otro. Nos dijimos, bueno, que Dios te bendiga y te guarde. Y nos fuimos. Y después, yo le puedo decir a ustedes cuando lo vuelva a ver, ¿sabes una cosa? Que tú y yo nunca nos hemos visto. Y las personas que pueden estar al lado y que puedan recordar que se habían visto, pueden decir, estos dos están locos. Porque entonces también usted me dice, verdaderamente no nos habíamos visto. ¿Y cómo se puede entender eso? Usted y yo somos alma viviente. ¿Me ve usted mi alma? No la puede ver. Está dentro de este cuerpo. Ni siquiera puede ver mi espíritu, menos el alma. Lo que nos hemos visto es el cuerpo físico, la casa terrenal. Es lo que nos hemos visto. Y desde esa casa terrenal nos hemos hablado el uno al otro. Nos hemos expresado por medio de los sentidos que tenemos y hemos tenido compañerismo. Y ese también es con Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Solamente han visto el cuerpo físico que fue Jesús o el cuerpo teofánico que es
llamado el Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas. Ahora ven lo sencillo que es todo. Y ahora la Escritura nos muestra que nadie jamás ha visto a Dios en su esencia, pero a través de la manifestación que Él ha tenido en su cuerpo teofánico, muchas personas han visto a Dios en su cuerpo teofánico y han dicho que es un varón, un ángel. Manoah dijo que era un varón y la esposa de Manoah le dijo: un varón me apareció, un hombre. Y sin embargo ese era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios que está dentro de ese cuerpo de otra dimensión. Y Dios, estando en ese cuerpo de otra dimensión, fue el que creó el universo completo. O sea, en palabras sencillas, fue un hombre el que creó el universo completo, pero un hombre de otra dimensión, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Ahora, ¿por qué se va a sorprender alguna persona que les diga que un hombre de otra dimensión fue el que creó el universo y que ese hombre es Dios? ¿No dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Entonces, ¿qué es lo más que se parece a Dios? Pues el hombre. ¿Y qué es lo más que se parece al hombre? Pues Dios. Y cuando Dios se hizo un cuerpo para visitar la raza humana en forma visible, se hizo un cuerpo ¿cómo? Un cuerpo de hombre. No se hizo un cuerpo de animal, sino de hombre para visitar la raza humana. Y así apareció Dios en medio de los seres humanos a la semejanza de los hombres. Y ahora, cuando Dios resucita a los muertos en Cristo y nos transforma a nosotros que vivimos, tendremos un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo. Y así seremos a la semejanza de Dios con su cuerpo, el cual fue glorificado. Y por eso nosotros también tendremos un cuerpo eterno y glorificado como nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora comenzamos escuchando, viniendo a esta tierra, en la permisiva voluntad de Dios, para hacer contacto con Cristo a la vida eterna, para recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, recibir esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y Cristo, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos da de sí mismo. Y así nos da un cuerpo teofánico como el suyo. De Él es que viene ese cuerpo teofánico que Él nos da en el nuevo nacimiento. Vean ustedes cómo el día de Pentecostés, cuando nacieron 120 personas, que vieron allí, vieron el Espíritu Santo descender sobre 120 personas y lenguas de fuego sobre ellos. Allí tenemos los cuerpos teofánicos en la forma de una columna de fuego, de llama de fuego, sobre cada uno de los 120 que allí estaban. Era la columna de fuego multiplicándose, así como papá y mamá se multiplicaron teniendo más hijos. Y ahora muchas personas han pensado que Jesucristo debió casarse y tener muchos hijos. Pues miren, Jesucristo es la persona que más hijos tiene, pero no los tiene por medio de la unión con una mujer, sino que los tiene por creación divina. Y lo primero que Él les da es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo eterno, con vida eterna. Y en el día posterior nos dará el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo suyo. Y eso es por creación divina también. Ahora hemos visto este misterio y hemos visto que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre y es
el que nos da esa luz en nuestro interior, que es esa columna de fuego, ese cuerpo teofánico que cada hijo e hija de Dios recibe. Pero recuerden que si nos vamos a la sexta dimensión, sin este cuerpo físico, entonces nos veremos todos como nos vemos aquí, con un cuerpo parecido así a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ahora, este misterio es muy grande. Todos los hijos de Dios, si aparecieran en sus cuerpos teofánicos de la sexta dimensión sin cuerpos físicos, miren, pueden aparecer en la forma de una llama de fuego y ver millones de llamas de fuego, y la gente puede pensar que es un fuego que se prendió en algún lugar, y sin embargo ser millones de hijos e hijas de Dios en sus cuerpos teofánicos. Así como cuando Dios apareció en la zarza al profeta Moisés en una llama de fuego. Pero Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora podemos ver que ese es un misterio muy grande del reino de los cielos. Miren, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y luego y vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, que fue visto sobre ellos, lenguas de fuego, llamas de fuego, columnas de fuego sobre cada uno de ellos. Y en otra ocasión, en que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Jesucristo, le apareció una luz más fuerte que el sol y le habló. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que esa era la misma luz que le había aparecido a Moisés y le había enviado a libertar al pueblo hebreo, y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice: Señor, le reconoció como el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, ¿quién eres? Porque Pablo era un hombre muy celoso y muy religioso, y estaba persiguiendo a todas aquellas personas que él las conceptuaba como enemigas de Dios y enemigas de la religión de Dios, de la religión hebrea, la religión del pueblo hebreo. Y aquella luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, el hombre que era tan bravo ahora estaba mansito. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice lo que tiene que hacer. Ve a tal lugar, allá por el camino a Damasco, a la derecha, y va a tal casa de tal persona, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ya Dios tenía todo preparado y lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ahora Dios, Cristo, lo colocó para hacer luz de los gentiles. Por eso en una ocasión dijo: me voy a los gentiles. Pues Dios me dijo que me había colocado por luz para los gentiles. Ahora vean ustedes, San Pablo fue el primer ángel mensajero de la primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Por lo tanto, él fue la primera luz del candelabro, porque el candelabro con sus 7 lámparas encendidas representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Cada lámpara representa una etapa o edad, y cada luz encendida, cada mecha encendida, es el ángel mensajero encendido con el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, él es el mensajero que sería el instrumento de Cristo para Cristo darle luz a los gentiles en la primera edad de la iglesia. Ahora vean Proverbios capítulo 1, verso 23. Vamos a ver qué nos dice por ahí. Ya que habíamos leído, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama
de fuego. Un ministro y sobre todo un mensajero para una edad o dispensación es una llama de fuego. Por lo tanto, es un espíritu teofánico de la sexta dimensión manifestado en carne humana. El verso 14 de este mismo capítulo 1 de Hebreos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esos espíritus ministradores son los ángeles y mensajeros de cada etapa de la iglesia de Jesucristo, de las 7 edades y también de la edad de la piedra angular. Y ahora le dije que Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, verso 23, vamos a ver lo que nos dice ahí. Proverbios capítulo 1, ya estamos llegando aquí. Verso 23 nos dice: volveos a mí, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Miren, está anunciando que derramará su espíritu aún allá en Proverbios y le hará saber sus palabras. Y ahora pasamos a Proverbios capítulo 20, verso 27, y vamos a ver lo que nos dice ahí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Y qué dijo el apóstol San Pablo hablándonos acerca de los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos? Y que nadie conoció los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. En Primera de Corintios capítulo 11 y también en Romanos nos habla de esto, pero en capítulo 11 de Primera de Corintios, vean ustedes lo que nos dice ahí. Capítulo 11, versos 33. Vamos a ver. ¿Cuál era, Miguel? O 6 por ahí, donde nos dice San Pablo que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. 2:10, más bien 2:10. 2:10. Aquí está. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante dice: pero Dios nos las reveló un poquito antes. Vamos a comenzar en el 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y eso es lo que dijo Proverbios, que el espíritu del hombre es el que conoce las cosas del hombre, y que ese espíritu del hombre, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y ahora el espíritu del hombre es una lámpara allá adentro, encendida, alumbrando dentro de la persona. Si la persona no tuviera espíritu, pues no podía razonar, no podía pensar, no podía imaginarse cosas, no podía tener esos sentimientos humanos, buenos o malos, porque todos esos son a causa de canales que tiene, sentidos que tiene el hombre en su espíritu. El cuerpo tiene 5 sentidos y el espíritu tiene 5 sentidos también. Y el alma tiene uno solo, el libre albedrío. Y ahora, con el libre albedrío, el hombre o duda y es un incrédulo, o cree y es un creyente de Dios. Ahora, vean ustedes que el espíritu que viene de Cristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, es un espíritu de la sexta dimensión. Y es un espíritu de llama de fuego. O sea que, si cualquier persona lo ve, como lo vieron el día de Pentecostés descendiendo sobre 120, era una llama de fuego. Pero si pasamos a la sexta dimensión, y todos estando en nuestro cuerpo teofánico, pues lo que veríamos es a un hombre de otra dimensión. Y ese es el ángel de Jehová que cada uno tiene, que lo defiende, lo cuida, lo guía, y es el que lo guía en el camino de Dios. Y es por medio de ese ángel que la persona obtiene de parte de Dios esta revelación divina para el tiempo en que está viviendo. Y cuando el mensajero de su edad trae la palabra, por cuanto la trae ungida con el Espíritu Santo, la trae para todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por lo tanto la persona capta esa revelación divina, porque su alma viene de Dios. Y cuando la persona recibe del Espíritu de Cristo, capta, recibe del Espíritu que tiene de Cristo en él, recibe esa palabra que está saliendo de parte de Dios a través del mensajero de Dios para ese tiempo, en el cual está un espíritu teofánico también, operando, un espíritu teofánico manifestado en carne humana, y ese es el mensajero para ese tiempo. Ahora, cuando en febrero 28 de 1963 apareció aquella señal en el cielo, una nube misteriosa, vean ustedes, fueron vistos en la forma de una nube. Y no fue así también que cuando Moisés estuvo con el pueblo hebreo sacándolos de Egipto y llevándolos a la tierra prometida, no veían de noche en una columna de fuego a Dios, y luego durante el día en una columna de nube, la columna de nube que los acompañaba. Y ahora cuando los 7 mensajeros de las 7 edades son tomados en foto en el cielo, en el aire, aparecen allí, pero lo que apareció en la foto fue una nube formada allí que
formaban los rostros del Señor. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, dice que allí estaban 7 ángeles y que uno de ellos era muy diferente. Él dice 7 porque no se está contando él. ¿Cómo? Si yo los cuento a todos ustedes, yo digo, aquí hay tantas personas. Y usted me dice, hay tantas personas más usted. Y si contamos todos los ángeles mensajeros, todos los ángeles que estaban allí, entonces contaríamos 7 más 1, 8. Allí están los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, de los cuales el reverendo William Branham era el séptimo de la séptima edad, y el que él vio como el séptimo era el octavo. Era el octavo porque van en forma progresiva, de edad en edad, hasta llegar al séptimo ángel mensajero precursor de la segunda venida de Cristo, y después viene el ángel que era diferente a los demás, el cual es Cristo, el ángel del pacto, para manifestarse en la tierra en carne humana en el día postrero. Y por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, el ángel que era diferente a los demás estará manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora allí en la nube aparecieron en forma de una nube. Cada uno venía a ser una nube y formaron esa gran nube que formó el rostro del Señor. Ahora vean cómo estos misterios de la sexta dimensión han estado siendo manifestados de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y todavía están viéndose señales en el cielo. Están viéndose ovnis o carros de fuego o platillos voladores. Pero esa era una cosa común para los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Elías se fue en uno de ellos, y así por el estilo, estos ángeles que le aparecieron a Abraham y comieron con él, eran también seres de otra dimensión. Era Elohim, Gabriel y Miguel. Y luego se fueron. Eran lo que llamaríamos extraterrestres, ovnis, que vinieron y después se fueron. Ovnis, o sea, objetos voladores desconocidos, misteriosos y desconocidos. Y ven ustedes, eso es más antiguo que la raza humana. Así es que no es una cosa nueva. La raza humana aquí en la tierra, sí, es algo nuevo. Solamente tiene 6.000 años de Adán hacia acá. Está comenzando. Está en pañales todavía. Aún con todo lo que ha avanzado la ciencia, está todavía con los pañales puestos, como los ve. Y de vez en cuando hay que cambiarle el pañal, porque hacen ciertas cosas que hay que echarlas a un lado. Están como los bebés todavía. Así está el mundo en la actualidad, aún con todo lo que ha aprendido. Ahora la ciencia más avanzada es la ciencia de Dios. Y miren, en la ciencia de Dios, lo sencillo que es todo. Cuando tratan de aplicar la ciencia humana a la ciencia de Dios, la ciencia humana es como el conocimiento de un bebé que comienza a decir papá, mamá, pero cuando vienen y le colocan una clase de álgebra, ese nene no va a entender esas cosas. Esa es la comparación entre la ciencia humana y la ciencia de Dios. Está todavía la ciencia humana comenzando a pronunciar, comenzando a decir algunas palabritas. Pues ya la ciencia dice que ha descubierto que existe Dios.
tanto tiempo para decir papá. Los niños esperan como 6 o 10 meses, ¿verdad? Es que comienzan a decir papá y mamá. Pero mira, la ciencia ya se ha dado cuenta, y la mayoría de los científicos ahora creen en Dios más que mucha gente que lee la Biblia, porque ellos también leen la Biblia. Ellos son los más que leen la Biblia para tratar de conseguir las cosas que ellos quieren descubrir. Pues ellos saben que ahí en la Biblia tienen que estar, en alguna forma tienen que estar ahí. Si van a estudiar acerca de los ovnis, pues van a la Biblia, que es el libro que más tiene historias de ovnis y de extraterrestres. Así es que, mire, la Biblia es un tesoro de Dios puesto en las manos de la raza humana. Pero muchos todavía no se han dado cuenta del tesoro que es la Biblia. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino, o a mi camino. Ahora podemos ver que aún lo del nuevo nacimiento en la ciencia humana no tiene sentido hasta que no se den cuenta lo que realmente es el nuevo nacimiento. Pero conforme a la ciencia de Dios, el nuevo nacimiento es la creación de una nueva raza con vida eterna que comienza naciendo en la sexta dimensión y obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y que para el día postrero Cristo ha prometido darnos un cuerpo físico y eterno y glorificado. Y cuando eso ocurra, para los muertos en Cristo será la resurrección en un cuerpo eterno, y para nosotros será la transformación. Y entonces estará con pies en tierra una nueva raza con vida eterna. O sea que estará sobre la tierra la raza de los inmortales, de Jesucristo y sus hijos. Ahora, Jesucristo es el principio, el primero de esa nueva creación. Por eso Él es el segundo Adán. Y nosotros somos los hijos del segundo Adán. Según la carne, somos los hijos del primer Adán, cuando nacimos por medio de papá y mamá. Pero por medio del nuevo nacimiento ahora somos los hijos del segundo Adán, con vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Y ahora lo que nos falta es el cuerpo físico eterno, en el cual viviremos por toda la eternidad, porque será un cuerpo con vida eterna también. Así es que podemos ver por qué es tan importante estar comiéndose al Hijo del Hombre, a Jesucristo, creyendo en Él como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y luego permanecer, recibiendo su palabra, su enseñanza, para ir creciendo. Y comenzamos también diciendo papá y mamá, pero después y siguen dándonos el alimento suave, leche, dice San Pablo y San Pedro, pero después ya hay que darle alimento sólido. Y ya cuando la persona está comiendo alimento sólido, ya no dice solamente papá y mamá, sino que ya habla muchísimas cosas más, y a medida que va creciendo, va aprendiendo más y más de su papá y de su mamá. Y va también a la escuela. Y sigue así creciendo hasta que llega a obtener un conocimiento alto de Dios y su programa. Y conoce lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes, esto de comerse al Hijo del Hombre
fue mostrado también allá en el huerto del Edén. Comer del árbol de la vida es comer de Cristo, el Hijo del Hombre, porque Cristo es el árbol de la vida. Pero allá no comieron del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y perdieron todos sus derechos, perdieron el derecho a la vida eterna. Por eso después Adán y Eva murieron, Adán con 930 años, y Eva no recuerdo cuántos años tuvo cuando murió, no dice la Biblia. El que quiera saber, cuando estemos allá le vamos a preguntar, no se preocupe. Ahora, el ser humano, vean ustedes, tiene la oportunidad de comer de Cristo, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así es como comemos de Cristo, y luego somos enseñados a medida que vamos creciendo, luego de haber nacido. Ahora, así como los niños no aprenden todas las cosas el mismo día o la misma semana o el mismo mes o el mismo año, así pasa con nosotros. Por eso estamos en una etapa de crecimiento espiritual y de crecimiento en cuanto a conocimiento de Dios, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto y así conozcamos todas las cosas. Cuando estemos transformados, ya sabremos todas las cosas. Ahora, también en el capítulo 12 de el Éxodo, donde Dios le estableció al pueblo hebreo el sacrificio del cordero pascual para colocar su sangre sobre el dintel y asar el cordero y comérselo. Vean, el cordero pascual es Jesucristo. Cristo es nuestra Pascua y tenían que comerla. Ahora, vean ustedes la sangre aplicada en nuestros corazones, en nuestras almas, y el Espíritu de Cristo manifestado en nosotros, produciendo el nuevo nacimiento. Vean ustedes, nos da así la vida eterna, nos restaura a vida eterna. Y así es como comemos al Hijo del Hombre, Jesucristo. Él tenía que hacerse carne primero para llevar a cabo su obra de redención, para entonces poder comer de él, del árbol de la vida. Y eso es también comer del cordero pascual. Comiéndose al Hijo del Hombre para tener vida. ¿Vida qué? Vida eterna. No es para vivir por unos días y después morir. Es para vivir por toda la eternidad. Algunas personas podrán pensar, Jesucristo dijo que el que creyera en Él, no moriría. Y miren, todos los que han creído en Él, han muerto. No han muerto. Están vivos, están en el paraíso. Lo que ha muerto solamente es el cuerpo físico, porque es mortal, corruptible y temporal. Pero en el día postrero, que es el séptimo milenio, Jesucristo los resucitará y a los que estemos vivos nos transformará. Por eso también él dijo cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, el que cree en mí, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque va a resucitar para vivir eternamente en un cuerpo eterno. Ahora podemos ver la importancia de estar comiéndose al Hijo del Hombre para tener vida eterna. Es lo más importante para cada ser humano. No hay cosa más importante para la persona que la vida eterna. Y esa vida está escondida ¿en quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida.
Y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora podemos ver por qué es tan importante estar comiéndose al Hijo del Hombre. Es para vivir eternamente, para así tener vida eterna. No hay otra forma para tener vida eterna. Comiéndose al Hijo del Hombre para tener vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de Jesucristo, el Hijo del Hombre, y cómo Él nos ofrece la vida eterna. Comiéndonos al Hijo del Hombre, recibimos vida eterna. Creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así naciendo en el reino de Dios y obteniendo así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo teofánico es la imagen de Dios. Y el cuerpo físico de Jesucristo es la semejanza de Dios. Y nosotros somos a la semejanza de Dios. Por eso nos parecemos a Jesucristo y Jesucristo se parece a nosotros. Cuando vino, ¿a qué se parecía? Igual a los seres humanos. Ahora, hemos visto que para nosotros obtener la totalidad de la imagen y semejanza de Jesucristo, tenemos que comernos al Hijo del Hombre, Jesucristo, para tener vida eterna. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Que Dios les bendiga y les guarde. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar. Tengo las 6:30 en el mío, no sé si desde el año pasado. Así que en el tiempo se paró y no he podido ponerlo a caminar de nuevo el tiempo. Ahora, recordemos el inmenso amor de Dios para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es amor eterno. Con amor eterno Él nos amó, nos ama y nos amará, porque es amor eterno. Y nosotros decimos: Dios, grande es tu amor. Eso es amor divino.